Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En días anteriores estuvimos revisando ya a un apartado relacionado con la dispepsia, una patología en la cual encontramos alteraciones a nivel gástrico. ¿Sí? Que va a ser una serie, la definimos a la dispepsia como una serie de síntomas heterogéneos relacionados con el cuadrante superior medio del abdomen. ¿Sí? Este puede tener múltiples etiologías, desde el consumo de alimentos irritantes, el consumo de algunos analgésicos, infecciones, enfermedades autoinmunitarias, otro tipo de enfermedades crónicas y sistémicas, ¿sí? Entonces, primero ir repasando, vimos que la dispepsia pues, es el diagnóstico que se refiere a lo que comúnmente conocemos como gastritis. La gastritis es un término patológico, histopatológico realmente, ¿sí? No un diagnóstico como tal. La dispepsia se puede clasificar en estudiada y no estudiada. La estudiada, la no estudiada quiere decir que no se ha hecho un estudio endoscópico para ver el interior del estómago. La estudiada pues ya se hizo un estudio endoscópico. Esta estudiada se puede definir en funcional, se puede dividir a su vez en funcional, ¿sí? U orgánica. La funcional pues es que nuestro paciente tiene dispepsia, los síntomas que la acompañan tales como distensión abdominal, dolor, pirosis tal vez. Pero al hacer la endoscopia no encontramos nada alterado en su estómago, no hay datos de daño en la mucosa, no hay datos de nada. Y en la orgánica sí hay algo que está provocando esa dispepsia. Sí, puede haber una úlcera, puede haber otras situaciones, algo que esté generando. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la dispepsia funcional, aquí, pues, como les dije, vamos a quitar esto de ulceroso, ¿no? Esto de ulceroso lo vamos a quitar. Entonces, la dispepsia funcional, en esta ya tenemos un paciente al cual ya le hicimos un estudio endoscópico para buscar las causas de su malestar. Sí, normalmente, pues si es funcional, no tiene nada, no hay nada. Entonces no podemos encontrar úlceras porque la propia definición pues, nos va a excluir la presencia de úlceras. ¿Sí? También se le puede conocer como dispepsia no ulcerosa, dispepsia no orgánica, o sea, lo contrario a la orgánica, o dispepsia idiopática porque no tenemos una idea clara del origen del malestar. Esta va a representar entre un 50 a un 70% de los pacientes con dispepsia crónica. Y el otro 30% ya sería dispepsia orgánica. ¿Sí? Ya sería una dispepsia orgánica en la cual ya tenemos una lesión estructural o localizada importante, ya sea datos de verdadera gastritis, una úlcera u otra situación. ¿Sí? Este va a ser un diagnóstico de exclusión. Esto quiere decir que ya buscamos otras causas, otros diagnósticos y no encontramos nada. Entonces, por las características clínicas y los resultados de los estudios, pues resulta que encontramos que es una dispepsia funcional. Esta tiene la característica de tener un impacto negativo en la vida del paciente, porque pues tiene que tener varios cuidados para no presentar la sintomatología, tener comidas fraccionadas, llevar una dieta seca, tratar de comer a sus horas, sí, varias situaciones, evitar ciertos alimentos, consumir ya de por sí medicamentos como los IVPs, que como he dicho con antelación, los IVPs pues son los inhibidores de la bomba de protones. Sí. Entonces eso se refiere con un impacto negativo en su calidad de vida. Entonces, como ya dije con anterioridad, pues no se desconoce la fisiopatología como tal porque pues no tenemos una causa clara y al ser idiopática pues desconocemos qué lo provocó. En ella pues vamos a encontrar síntoma de síndrome de intestino irritable, vamos a encontrar dolor torácico no cardíaco que pues pueden confundirnos el diagnóstico. Estos van a ser incluso de diagnósticos diferenciales. Luego tenemos también que tiene estos factores biopsicosociales porque son pacientes que pueden tener de fondo algún trastorno de estrés emocional. Hay que hacer una diferencia entre el estrés emocional y el estrés fisiológico, porque por ejemplo una situación de estrés sería un paciente con traumatismos, un paciente con quemaduras extensas, y ese tipo de estrés pues, nos genera otro tipo de enfermedades gástricas como son la úlcera de Kerning y la úlcera de Cushing. ¿Sí? Entonces esto está relacionado con el estrés emocional, por tanto pues puede ser un trastorno biopsicosocial
de alteraciones mentales que pueden estarnos provocando los síntomas de la dispepsia, como el dolor abdominal, la distensión, el ardor, náuseas. Y estos síntomas, de ser de este el origen, pues se relacionarían con un incremento de los síntomas cuando se expone al paciente a dichas situaciones emocionalmente estresantes. Existen varias teorías de qué podría estar funcionando de forma alterada. Entre ellos pues encontramos las anomalías de la motilidad gastroduodenal, que estuviera viendo algún problema que altere el movimiento y eso nos genere la sintomatología, pero a final de cuentas no podemos ver qué está pasando con un estudio endoscópico. Entonces, en cuyo caso tendremos dos fenómenos principalmente, el retraso del vaciado gástrico y el deterioro de la acomodación gástrica. En el retraso del vaciado gástrico, pues el vaciado gástrico en este caso sería que habría un daño a nivel neuromuscular, ¿sí? Que no está habiendo una estimulación suficiente para vaciar el estómago, generar la coordinación de las diferentes capas musculares del estómago para vaciar a tiempo el estómago. Hay que hacer un breve recuento en el cual pues recuerden que el estómago es un ensanchamiento en el tubo digestivo. Tiene una forma de bolsa, tiene dos curvaturas, una mayor, una menor, tiene forma de J, por tanto tiene dos porciones, una porción horizontal y una porción vertical. ¿Sí? Este reservorio pues sirve para almacenar el alimento que ya fue previamente masticado. Recuerden que el alimento previamente masticado mezclado con la lipasa salival se conoce como bolo alimenticio. Entonces este estómago está diseñado para mantener en su interior ese bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio aquí en el estómago va a ser mezclado con otras sustancias como el ácido clorhídrico, la pepsina, la gastrina, que su función pues va a ser todavía degradar aún más estos alimentos a situaciones más simples para poder absorberlos con facilidad más abajo en el intestino delgado. Además tiene las funciones, ya tiene función secretora, función de almacenaje de reservorio y tiene la función de mezcla. Va a mezclar el bolo alimenticio con estas sustancias. Al mezclar estas sustancias digestivas con el bolo alimenticio, obtenemos otra sustancia que se llama quimo. Sí, el quimo ya es una pasta prácticamente líquida que pues va a circular con facilidad, relativa facilidad, a través del resto del tubo digestivo. Si este se retrasa, entre más se retrase el vaciamiento gástrico, pues el estómago va a estar sometido más tiempo a la acción de los diferentes ácidos y sustancias digestivas que el mismo produce, lo cual a la larga pues puede provocarnos daños en lo que es la mucosa del estómago. Ya iremos viendo a lo largo de las diferentes patologías, lo vamos a repartir para que no sea tan pesado, un repaso fisioanatómico e histológico de lo que es el estómago, que pues deben de acordarse ustedes de sus clases de anatomía. ¿Sí? Pero eso ya lo iremos viendo repartido en otras clases. Otra cosa sería que esté abolido o disminuido los reflejos vagales que producen la relajación después del alimento, lo cual pues dificulta que el estómago se adapte al volumen de la comida sin que se eleve la presión del estómago. Esta elevación de la presión del estómago es lo que genera la sensación de llenado postprandial. Postprandial es el periodo después de haber comido. Entonces, si hay un problema nervioso que no se relaje adecuadamente el estómago para recibir el volumen de comida, pues va a provocar dolor y eso se puede confundir con la dispepsia y entonces no veríamos nada a la hora de entrar con un endoscopio. Nada más, pues el paciente se quejaría de su dolor. Si se fijan, pues son alteraciones que se pueden presentar por alteración de las vías nerviosas. Estas vías nerviosas pues se pueden alterar por situaciones de estrés emocional y más si hay un estrés sostenido a lo largo de varios días o de varios meses. Y resulta que este estrés emocional, que puede en un principio darnos una dispepsia funcional, se puede convertir posteriormente en una dispepsia orgánica si el daño que se sufre por los diferentes ácidos gástricos sigue ahí y puede generarnos una úlcera, por ejemplo. Más adelante veremos cómo se genera esto a través de la vía de las catecolaminas. Otra teoría para explicar el hecho de que una persona tenga una dispepsia de tipo funcional es la hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir? El dolor es una sensación que podríamos decir... Bueno, recuerden que cuando analizamos una enfermedad tenemos dos cosas. Tenemos
en primer lugar lo que son los signos y los síntomas. Los signos son cosas que nosotros podemos ver, constatar, palpar, medir en el paciente. Es algo objetivo, ¿sí? Algo que está ahí frente a nosotros, como por ejemplo, el paciente tiene hemoptisis, hemoptisis que está vomitando sangre semidigerida. Podemos verlo, perdón, tos semidigerida. Hematemesis sería lo correcto en cuanto al vómito. O que el paciente tiene melena, nos podemos ver la melena, ¿sí? La melena no son más que heces con sangre digerida, son heces negras, ¿sí? Eso lo podemos ver. Medir la presión arterial, la podemos medir. El volumen de orina lo podemos medir. El color de la orina se puede medir. Todos son signos, cosas que podemos nosotros ver, constatar y tener un aparato incluso para medirlo. Luego tenemos los síntomas. Los síntomas, por otro lado, son cosas que el paciente siente, ¿sí? Él solamente nos puede decir lo que siente, pero a nosotros no nos consta lo que el paciente nos platica. Si el dolor, por ejemplo, no tenemos una forma de medir el dolor, se puede utilizar la escala de EVA, pero a final de cuentas tenemos que confiar en lo que nos dice el paciente, no es una escala objetiva, ¿sí? El mareo, por ejemplo, no hay forma de saber qué tan mareo está el paciente. Sí, mareo, otras situaciones de ese tipo, sensación de desesperación, por ejemplo, falta de apetito, debilidad general, son síntomas y como síntomas pues no podemos medirlos. Las enfermedades podríamos definirlas de forma muy simplista en que son un conjunto de signos y síntomas. Todo esto va a decir, a llevarnos al punto de que es el dolor. El dolor viene a ser un síntoma, quiere decir que no podemos medirlo, como acabo de decir, aunque tengamos la escala de EVA no podemos medirlo. Y va a estar la intensidad de este relacionada con el umbral del dolor de cada paciente. Cada paciente experimenta el dolor de forma diferente. Es subjetivo, ¿sí? Podríamos decir que es como una pintura o una obra de arte, por así decirlo, porque cada persona aprecia el dolor de forma distinta. Entonces hay personas que, por ejemplo, por decir algo, no sé, los picas con una aguja, ¿no? Picas al paciente con una aguja para una toma de glicemia capilar. Y hay personas que no se inmutan, les pica y no gritan o nada. Y hay personas que picas con la aguja y gritan, quitan la mano y les dolió mucho, ¿no? Esto ya depende de las vías del dolor de cada uno. Es aquí cuando hablamos de hipersensibilidad, o sea que el paciente tiende a percibir ciertos impulsos nerviosos con mucha intensidad. Entonces, por ejemplo, por eso hay personas que sensitivamente, ya no hablamos de otro tipo, toleran más el frío, o toleran más el calor, o comen más picante. Sí, que su sensibilidad está disminuida o aumentada para ciertos estímulos nerviosos. Entonces, si tenemos una hipersensibilidad a nivel visceral, entonces a lo mejor una persona con cierta distensión por haber comido algún tipo de comida irritante, por ejemplo, experimenta un dolor intenso cuando alguien que comió exactamente lo mismo y le generó la misma cantidad de inflamación, pues no siente tanto dolor. O sea, eso ya depende de la sensibilidad de sus nervios. Esos nervios pues van a ser las neuronas, están formados por neuronas aferentes que llevan los impulsos nerviosos al cerebro. Entonces, estos pues los interpretan en el cerebro ya como una sensación muy intensa y a su vez esto va a afectarnos tanto la motilidad como la secreción gástrica y la sensibilidad. Entonces, puede ser que por la sensibilidad de los nervios del abdomen, del músculo del estómago, vaya más lento o secrete menos menos ácido, menos gastrina, menos pepsina y menos ácido gástrico, o secrete más y eso provoca la irritación. ¿Sí? Entonces es así como las funciones de los nervios nos van a alterar las diferentes funciones sensitivas del estómago. Y ahora llegamos a una parte bastante importante porque resulta que muchas de las gastritis tan es así que, perdón, de las dispepsias tan es así que son tantas con frecuencia que a veces sin necesidad de hacer una prueba podemos dar tratamiento para un Helicobacter pylori por una dispepsia. El Helicobacter pylori junto con el consumo indiscriminado de AINES vienen a ser las primeras causas de dispepsia y de todas las complicaciones que conlleva esta dispepsia. ¿Sí? El riesgo, lo peligroso con el Helicobacter pylori es que 15% de nuestros pacientes con Helicobacter pylori y dispepsia nos van a generar una enfermedad ulcerosa péptica. ¿Sí?
No está precisamente bien demostrado algún mecanismo de infección que nos pueda causar la dispepsia, pero pues sí resulta que muchos pacientes con dispepsia tienen Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori no nos va a afectar nada de lo que mencionamos con anterioridad, ni la velocidad de vaciado, ni la acomodación, ni siquiera la sensibilidad del estómago. Tiene otros mecanismos que nos van a generar esta dispepsia, que pues los vamos a ver más adelante. Aquí pues tenemos una vista al microscopio electrónico así a colores, así muy bonito para que lo identifiquen. Vemos un bacilo, un Helicobacter pylori. Sí, pues es una bacteria flagelada que tiene resistencia al ácido gástrico. Es capaz de resistir al ácido gástrico, entonces el ácido no lo destruye. El estómago, recuerden, funciona como una especie de incinerador. Por cierta razón, por ejemplo, lo que es la nariz, la boca y los ojos están todos conectados con la faringe, y los oídos, todo está conectado con la faringe. Los ojos, por ejemplo, a través de los canales lácrimo-muconasal se conecta con la nariz, y la nariz con la faringe. La nariz se conecta al exterior y está recubierta de moco. Ese moco, su función que tiene es capturar polvo, partículas dañinas, bacterias y cosas por el estilo. La boca, en la boca pues también hay bacterias, ¿no? Pero la saliva circula en una dirección, y esa dirección es hacia la faringe. Entonces, lágrimas, moco y saliva circula hacia la faringe. ¿Por qué circula hacia la faringe? ¿A dónde va la faringe? La faringe, primero, tiene un anillo linfático que produce o sirve de reservorio para células blancas de defensa. Estas células blancas de defensa pues son la primera barrera de protección. La segunda, otra barrera de protección, pues el moco, otra barrera de protección, las lágrimas, otra barrera de protección, la saliva. Entonces, todo esto sirve para atrapar o matar bacterias. ¿Sí? Ahora, toda esta mezcolanza que se hace entre lágrimas, saliva y mocos va a circular por la faringe, va a pasar por esas células blancas, se va a llenar de linfocitos y otras células que van a matar las bacterias. Pero llega al estómago, y en el estómago pues se revuelve con todo, se revuelve con la comida, se revuelve con el ácido gástrico, y la mayoría de las bacterias que pasan por la nariz, los ojos, la boca o incluso los oídos pues mueren en ese incinerador. O sea, el estómago funciona así, como una especie de incinerador, quema todos los residuos que hay de la nariz, boca, oídos, ¿sí? Pero pues hay bacterias, como en el caso del Helicobacter pylori, que son resistentes a ese ácido, entonces se pasan esa barrera como tal, ¿sí? Entonces este hace su hábitat en el estómago, vive en el ácido, nos puede generar otro tipo de gastropatía, que son las gastritis atróficas. Aquí vamos a diferenciar dos cosas. Existe la gastritis y la gastropatía. ¿Cuál sería la diferencia entre una itis y una apatía? La gastritis, como ya les dije, la gastritis es un diagnóstico histológico. Tienes que ver un corte histológico de una biopsia. La apatía también. En la gastritis vemos lesiones en la mucosa, pero que tienen infiltrado de linfocitos, células blancas, que nos dan un indicativo que es infeccioso. Entonces la gastritis es de origen infeccioso, preponderantemente por Helicobacter pylori. Y la gastropatía es porque ha habido algo que está lesionando la mucosa, pero es de origen químico, como por ejemplo los AINES, ¿sí? Los antiinflamatorios AINES, perdón, vamos a cambiar el color. Okay. AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Esa es la diferencia entre gastropatía y gastritis. ¿Sí? Entonces, la Helicobacter pylori produce gastritis de dos tipos, ¿sí? Una gastritis atrófica tipo A y tipo B. Atrófica, ¿por qué? Porque aunque resista el ácido, va a empezar a alterarnos al estómago para que ya no produzca tanto ácido, ¿sí? Va a empezar a alterarlo para poder vivir, para poder reproducirse mejor en ese estómago, ¿sí? Pero este mecanismo fisiopatológico de la gastritis lo vamos a ver más adelante. Hoy por hoy hemos terminado la clase.